Bueno, ahora vamos a continuar con la clase para programadores. Vamos a pasar a lo que es el modelado de curvas. Bueno, entonces, si tenemos cualquier curva, digamos como esta de acá, en 3D, y vamos a ponerle que esta curva depende de un parámetro U. Por supuesto tenemos aquí un U que va a ser el inicial, va a ser 1. Vamos a, denominarlo U1. Bueno, acá podemos decir que este va a ser el U2, el final. Y vamos a expresar esta curva de manera paramétrica. Podemos decir que va a ser X igual a U, que depende de U. Y va a ser igual a Y, que está en función de U. Y de manera homóloga para Z. Bueno, también podemos expresar esta misma curva de manera implícita, como va a ser una función que va a depender de X, Y y Z y va a ser igual a 0. Bueno, aunque la primera manera es mucho mejor, ya que podemos tomar un valor de U que va a variar por convención desde 0 hasta 1. Esa es una mejor manera de expresar. Bueno, y digamos si tenemos una curva con un punto ABC, como esta de acá, en 3D. Y bueno, vamos a darle un módulo o un vector dirección en X y en Z, por supuesto, L, M y N. Todo esto va a ser nuestro vector dirección, L, M y N. Bueno, podemos expresar de esta manera en función de esa coordenada y la dirección de cada uno. En L, U, bueno, para Y tenemos B, tenemos la dirección de B que va a depender de U también. Ya habíamos dicho que va a ser un parámetro para nuestras curvas. Tenemos la coordenada por último, la coordenada en C, que tenemos la dirección N en Z. Y claro, también va a depender de este parámetro U que le estamos dando. Y también si tenemos el caso de una circunferencia de radio A, podemos expresarlo en función del ángulo θ. Entonces X va a ser igual a coseno de que esta coordenada va a ser X igual a coseno del ángulo θ. De la misma manera, para la coordenada en B va a ser igual a B por el seno del ángulo θ. Y podemos decir también que va a ser X cuadrado más Y cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado, en este caso este de aquí. Si es que tenemos
esto en el origen, las coordenadas 0, 0 en el origen. Si tenemos nuestras coordenadas en el origen, vamos a tener esta ecuación de acá. Ahora, si tuviéramos en un punto, tal vez aquí, digamos que es K y L, no se olviden, podemos expresar esto así: x cuadrado menos K. De la misma manera vamos a hacer con el componente en y, con L, y va a ser igual al radio, en este caso a al cuadrado. Ahora en este caso, porque como estamos en el origen y es 0, 0, simplemente estamos adoptando este valor de acá, 0, 0. Después es lo mismo. Bueno, entonces ahora tenemos lo que son las curvas cúbicas paramétricas. También las podemos encontrar como curvas PC. Y podemos expresarlas de esta manera: A0, A1 por U más A2 por U al cuadrado, por último A3 por U al cubo. Entonces, de la misma manera son vectores, los vamos a expresar así, cada uno. Y como habíamos dicho, esto va a variar desde 0 hasta 1. Esa va a ser nuestra convención. Estos valores de aquí, A0, A1, hasta AN, no importa, van a ser constantes. Además de, por supuesto, ser vectores, ya que vamos a hablar de curvas en 3 dimensiones. De una manera general, podemos expresar esta ecuación como sigue. A0, X, A1, X también, por U. Y vamos a seguir de manera sucesiva: A2 por U al cuadrado más A3 por U al cubo. Bueno, de la misma manera para Y. Este es Y. 1Y. Y por último, en Z, para nuestro componente del Z va a ser exactamente lo mismo. Bueno, ahora una forma tal vez mejor de expresar la anterior ecuación va a ser como sigue: con H, que va a ser igual a U al cubo, U cuadrado. Esto es grado 1, no necesito poner el 1 acá. Esto va a ser 3, 2, 1 y 0. Y no se olviden que son vectores. Es lo mismo para todos.
O bueno, o dicho de otra forma, podemos expresarlo de esta manera. Bueno, entonces estos vectores de acá, si se dan cuenta, tiene tres componentes, x, y y z. Entonces si 3 por 4 sería 12. Nuestra matriz va a tener 12 componentes. Ahora, si reemplazo estos valores de acá, de 0, y reemplazamos en esta ecuación de acá, nos va a quedar esta expresión. A 0 no se olviden que estoy reemplazando acá. Si esto es 0 multiplicado por esto, por esta matriz componente a componente, entonces, o mejor dicho, por esta expresión nos va a quedar simplemente a 0. Ahora si reemplazo 1, vamos a tener a 0, 1, 2 y 3. No nos olvidamos del signo más acá. Ahora, si consideramos los vectores tangentes, bueno, nos va a quedar de esta manera. U al cubo cuadrado, u a la primera potencia y 1. Y aquí tenemos 3, 2, 1, 0. Y esto va a ser transpuesta. No, perdón, esto de acá también es transpuesta. No hay que olvidarnos. Y si nosotros derivamos para obtener la tangente, vamos a tener 3u al cuadrado, 2u, bueno, esto que es u, si derivamos esto de acá, se vuelve 1, y esto de acá, el valor de 1 que es una constante sería 0. Y esta expresión sigue igual, 3, 2, 1, 0, transpuesto. Entonces si unimos esta ecuación, esta expresión de la derivada lo vamos a decir u, vamos a mantener esta convención de acá. Entonces tenemos 3u cuadrado, 3 por a3, 2u por a2 y a1. Recuerden que esto es 0, así que ya no tenemos ese valor. Entonces si reemplazamos los valores de 0 y 1 en esta expresión de la que acabamos de obtener la derivada, vamos a tener a1 y esto lo vamos a llamar como t0, punto de control t0, y de la misma manera vamos a reemplazar 1, nos va a quedar expresión de acá
a 1, 2 a 2, 3 a 3, igual a, vamos a decir T a 1. Bueno, entonces digamos que esta va a ser nuestra ecuación 4, esta 3, estas previas de acá van a ser, estas de aquí que habíamos obtenido va a ser 1 y 2. Vamos a armar un sistema y vamos a definir con eso la curva. Con esas expresiones de acá. Aquí es 0, 1. Acá también es 0, 1. Sub U. Cero. Ahora sí. Entonces, lo que básicamente estamos haciendo es especificar una curva. Entonces, para eso necesito su punto inicial, final, también una tangente, que ya lo hemos dicho que esté 0, es decir, en el punto 0, y T1. Bueno, entonces lo que necesitamos son estos valores A0, A1, A2 y A3, todo en términos de estos 4 valores de acá que usamos para definir esta curva en específico. Estos valores son únicos para cada curva. Eso es lo que estamos haciendo con estas expresiones de acá, resolviendo y obteniendo el valor de cada uno para definir esta curva. Entonces ahora, si reemplazamos en la anterior ecuación, que lo habíamos definido de esta manera, de una manera más simplificada, vamos a tener A3 U al cubo, A2 U al cuadrado, A1 por U y por último A0. Bueno, entonces si reemplazamos estos valores en nuestra ecuación previa, vamos a tener u cubo menos 3u al cuadrado más 1 y h 0. No hay que olvidar que A0 es U y así sucesivamente para los demás valores. Bueno, entonces ahora solo nos queda agrupar los demás términos. Bueno, tenemos, aquí como hemos dicho, el cubo, cuadrado, menos 2u al cubo,
más 3u al cuadrado, u al cubo, menos 2u al cuadrado, más u, h sub u, más u al cubo, u al cuadrado, y h, la derivada de u respecto a la derivada de u, nos reemplaza el valor de 1. O dicho de otra forma, vamos a expresarlo así también. Este es el punto inicial, el punto final, la tangente inicial, la tangente final, y a estos términos de acá los vamos a conocer como funciones de fusión o blending functions, así lo van a encontrar. Y bueno, ¿qué son las blending functions? Son un concepto matemático que usamos en programación gráfica que nos permite interpolar datos al procesar curvas o superficies. Por tanto, esto nos va a permitir moldear la forma de cualquier superficie. Esto con los conceptos de elementos finitos fusionados es prácticamente lo que nos va a ayudar a hacer cualquier tipo de gráfico por computadora. Entonces, lo que básicamente estamos haciendo es que si tenemos una curva y bueno, tenemos un punto específico, podría ser este de acá. Vamos a poner unos valores o weightage. Lo voy a escribir acá. Para que si gustan puedan buscarlo. Weightage en esas funciones f. Y lo que nos dice este método es en qué proporción de weightage o esos valores estamos dando a cada uno de estos vectores que habíamos dicho, de estos 4 vectores que necesitamos para definir una curva. H0, el punto inicial, el vector en el punto final, un vector en la tangente inicial y un vector en la tangente final, mientras nos movemos a lo largo de esta curva. Estos weightage, estos valores de aquí no van a ser constantes, van a cambiar a lo largo de la curva. ¿Y cómo podemos ver eso? Es justamente en las blending functions, en las funciones de fusión. Entonces, básicamente lo que hemos encontrado son las funciones de fusión o blending functions que definen esta curva de grado 3 o cúbica. Y bueno, podemos reescribirlo básicamente de esta manera. No se olviden que esto es 0, 1, 0 y 1. Inicial, final, tangente en la inicial y tangente en la final. Y esta matriz es transpuesta. Y bueno, la van a encontrar también esta matriz B como la matriz de geometría. Bueno, o entonces podemos definir esto también de esta manera, de una manera más simplificada.
Bueno, para este caso de acá, nuestra matriz F va a ser esta de acá, 2u al cubo. Esto es 2u cuadrado, 2u al cubo, 3u al cuadrado, u al cubo, menos 2u al cuadrado, más u, esto también al cubo, menos u al cuadrado, esta expresión de aquí, f, lo podemos desglosar. Si sacamos este vector u y solo dejamos este valor de acá, para manejarnos de una mejor manera, esto es 2, menos 2, 1, 1, menos 3, menos 2, menos 1, esto es 0, perdón, este de acá es 0, y este de acá es 1, y bueno, por último, esto de acá es 1 y el resto de los valores son 0. Así quedaría. Estos de acá sería, la podemos denominar, o lo van a encontrar también como M, esta matriz de acá, y la van a encontrar como la matriz de coeficientes de las funciones de fusión o blending functions. Esto entonces podemos reescribirlo de esta manera. Bueno, entonces, recapitulando, teníamos en un principio esto, que podía al mismo tiempo reescribirse así, si recuerdan. Entonces lo que podemos obtener ahora es que esta expresión A va a ser igual a M por B. Otra manera de representar estas matrices B es como sigue. Esto teníamos en un principio que era así, H0, H1, T1, o mejor dicho, T0, T1, transpuesta. Esto lo podemos expresar de esta manera, con una constante K. Bueno, vamos a decir K1. Me olvidaba de esto. Y esto es K2.
así. Este 0, esto sería K2 por T1, nuestro vector, no se olviden. Esto simplemente va a ser unas constantes que vamos a multiplicar a nuestros vectores unitarios. Y bueno, prácticamente es lo mismo. Es lo mismo que esto de acá. Simplemente estamos jugando con los módulos, multiplicándole un escalar. Bueno, entonces básicamente las funciones f1, bueno, estaría variando de esta manera. Si esto es 1 y esto es 0, esto estaría viniendo así. F2, aquí tenemos 1 y aquí 0, entonces estaría viniendo así. F3 estaría así. F4 bueno, no olviden que este es F1, este es F2, 3, y F4. Y estamos reemplazando por supuesto los valores de 0 y 1. Ahí como hemos visto en esos gráficos de acá. No olviden que para F3 y tanto para F3 y F4, bueno, si reemplazan 0 y 1, en ambos casos van a tener 0. En este, si ponen 0 o 1, va a tener 0. De la misma manera está igual. Así que tienen que, si usan valores intermedios entre 0 y 1, van a llegar a estas formas de acá. Y para F4 es de esta forma de acá. Este es 0 y este es 0. Entonces estos valores van a ser negativos. Bueno, entonces continuando. Entonces, bueno, nuestra ecuación bueno, tenemos que 1, 0 va a ser F1 por H0 más F2 H1 o final, F3 T inicial, vector tangente inicial, F4 más F4 por el vector tangente final. Bueno, entonces si queremos encontrar un vector tangente en cualquier lugar o punto de nuestra curva, vamos a definir la ecuación, vamos a derivar por supuesto y nos va a quedar F1 derivar respecto de U
el punto inicial, f2 derivada respecto de u, punto final, f3 con la derivada respecto de u, el vector tangente inicial, f4 lo mismo, y vector tangente final. Entonces podemos simplificar esta anterior ecuación de esta manera, donde fu es la matriz de estos cuatro vectores. Y bueno, igual que en el anterior caso, podemos expresar esta matriz de esta manera. Y si tenemos simplemente los coeficientes, menos 2 nos quedaría 1, 1, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, básicamente, si quiero expresar esta ecuación, puedo optar por estos coeficientes y llevar a cabo una diferenciación y obtener una matriz para fu. Eso es lo que básicamente estamos haciendo acá. Entonces, bueno, lo vamos a hacer y nos va a quedar esta matriz 6u menos 6u menos 6u para este caso. Bueno, 6u cuadrado menos 6u cuadrado también más 6u, 3u cuadrado menos 4u más 1 y 3u cuadrado menos 2u. Eso es lo que nos quedaría. Entonces, lo que estamos obteniendo ahora son las cuatro funciones de fusión para obtener los vectores tangentes. No se olviden,
que también son las blending functions. Es así como lo van a encontrar. Bueno, entonces si ahora ploteamos estas funciones sobre las que ya teníamos anteriormente, nos va a quedar que su función tangente va a ser así. Ahora sí vamos para F2, H1. Vamos a tener algo así. Para F3 vamos a tener algo así. Algo así más o menos. Perdón. Más así. Bueno, por último, si tenemos esta última expresión, h derivado respecto de u, que está en función de u, va a ser igual a f derivado de u respecto de u, b por u por m, que también va a estar derivado respecto de u por b. Ahora sí necesitaríamos encontrar la segunda derivada, sería w, claro, si estamos haciendo dos derivadas, aquí lo propio, volvemos a derivar la función f, y esto va a ser igual a u, m, segunda derivada de m por b, por la matriz b. Bueno, algo que hay que recalcar es que esta matriz mu o sub u, que es la derivada respecto de u, sale de acá, es esta matriz de acá. Y para la doble derivada vamos a volver a derivar esta expresión de acá, si es que queremos obtener esta expresión de acá, m dos veces u, o la segunda derivada de m respecto de u.